Hola, mi nombre es Manuel Grey Leal y trabajo en PSH como Creative Project Manager y Agile Coach. Hoy vamos a hablar sobre el diseño accesible y cómo es una oportunidad que puede ser rentable para los diseñadores. Diferentemente de tu especialidad del diseño, el diseño accesible es algo que podemos aplicar desde el diseño gráfico hasta diseño de interiores y pasando a través de infinidades de disciplinas como el experiencia de usuario, interfaces, diseño web, diseño de aplicaciones y un gran etcétera. Ahora bien, ¿qué es la accesibilidad y específicamente qué es la accesibilidad web? Bien, cuando los sitios y herramientas web están diseñados y codificados, las personas con discapacidad pueden utilizarlos. Hoy por hoy son muy pocos los sitios que de hecho están adaptados para ser accesibles. ¿Y cómo podemos definir eso? Bien, hoy por hoy existen herramientas que son principalmente aplicaciones que las personas con discapacidades pueden utilizar para leer y recorrer un sitio web, una aplicación o cualquier tipo de contenido. Aparte de esto, existen herramientas que también nos dicen a los diseñadores si estamos siendo accesibles o no. Esto, por supuesto, nos ayuda a cortar la brecha entre incluir o no incluir a las personas. Hacer nuestros sitios y nuestras aplicaciones web beneficia tanto a las personas con discapacidades como a las empresas que están proveyendo dichos servicios, como a la sociedad en general. ¿Okay? Los estándares internacionales hoy por hoy ya se acercan a una definición estandarizada de lo que ser accesibles significa. Por eso conocemos lo que son la WAI, la WACC y normativas como la ADA y algunas que incluso aplican a nuestro país que vamos a abordar un poco más adelante. Ok, la accesibilidad, ¿qué abarca? Porque este es otro punto importante y es en donde muchas veces concurrimos en un error. Pero más concretamente significa poder percibir, comprender, navegar e interactuar con contenido web de todo tipo. De nuevo, estamos hablando desde poder leer una página, desde poder interactuar con dicha página, desde entender y trabajar con una web app, desde llegar a una aplicación que se conecta a la internet. Y así infinidad de cosas, porque inclusive ver un video que sea accesible, una publicidad estática, pero que tenga una correcta tipografía, un buen contraste para que pueda ser legible. Son muy pocos de la infinidad de ejemplos que te vas a encontrar que aplicaciones de la accesibilidad en web. Bien, ¿qué tipo de discapacidades estamos hablando y cuáles abarca? Estamos hablando de auditivas, cognitivas, neurológicas, físicas, del habla y visuales. Es decir, que no necesariamente estamos hablando de un tipo específico de discapacidad como la primera que se me viene a mí a la mente, y estoy seguro que es una de las más lógicas en pensar, es una persona con visibilidad reducida o ciega puede acceder a contenido web. Una persona, no sé, que ha perdido el uso de sus manos, ya sea porque haya perdido sus miembros o porque tenga algún tipo de parálisis, también consume contenido web. Personas sordas, personas mudas, personas con algún tipo de daño neurológico, es decir, que llevan algún tipo de retraso o tienen algún síndrome. Todo este tipo de limitantes pueden ser abarcadas por la accesibilidad web. Ahora bien, no solamente aplica directamente a personas discapacitadas o cuando hablamos de discapacitadas que tienen una condición perenne, también abarca a personas que temporalmente están discapacitadas o están en un contexto que lo hace incapaz de consumir un contenido. Y algunos ejemplos de esto son un dispositivo con una pantalla pequeña o dañada, los adultos mayores cuyos sentidos se van reduciendo y van perdiendo eficacia a través de los años,
discapacidades temporales como alguien que tiene una fractura o algún tipo de lesión traumática que le impide el uso de sus extremidades, o por ejemplo que quedó temporalmente ciega, temporalmente sorda, temporalmente inhabilitada desde algún tipo neurológico. Pero también hablamos de limitaciones contextuales. ¿Qué quiere decir esto? Imagino que la mayoría de las personas que están viendo este video alguna vez se han cruzado con el estar usando su celular y que de repente están caminando en la calle, hace mucho sol y la pantalla no se ve. Es difícil porque el brillo de la pantalla llega a ser incapaz, o están en una situación donde hace mucho ruido, no sé, están en el metro, están en un corte de tránsito, están en una construcción, y esto hace muy difícil escuchar un audio, ver un video que por supuesto tiene audio. Esto también son limitantes que abarca la accesibilidad. Y otra muy simple y muy conocida en Latinoamérica es la conexión lenta a internet. Todas estas son posibilidades que pueden salvarse con un buen diseño accesible y con buena funcionalidad de accesibilidad. No voy a abarcar en detalle cuáles son las normativas, pero sí nombrarlas para que sepan de dónde parten y dónde pueden ir a buscar más información, que son las normativas WAI, que hoy por hoy son consideradas, esto es, la WAI es la Web Accessibility Initiative, que es básicamente la iniciativa de accesibilidad web, y se consideran estándares internacionales por la WCAG 2.0, que nos dice hoy, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, cuáles son los contrastes aceptados para accesibilidad web. Y esto está también estandarizado dentro de las normas ISO, ESC 40500. Si están familiarizados con algún tipo de estas normativas, entenderán que básicamente lo que hacen es proveer estándares a los mercados y a las industrias para que estemos todos en la misma página. Bien, ok, algunos ejemplos de accesibilidad, porque entiendo que para quienes no han tratado en el día a día con personas con discapacidades, no se imaginan siquiera cómo es la situación de una persona ciega, sordo, muda, o con cualquier otro tipo de las limitantes que ya discutimos, físicas, trastornos, traumas. Bueno, aquí tienen un par de ejemplos. Por ejemplo, dentro de lo que es Android tenemos la Android Suite, que te permite, mediante el uso de voz y nomenclando todos los posibles y cliqueables usos de botones, call to actions, links, todo lo que puede ser cliqueable en tu pantalla del celular lo numera, de modo que, por ejemplo, si tú le dices 22, en este caso que estamos viendo el ejemplo, te va a abrir Google Chrome. Tenemos alfabetos en braille que aprovechan las vibraciones del celular y que hacen distintos tipos de vibración o distintos tipos de sonido para mostrarle a la persona no vidente una posibilidad del uso de un lenguaje que ya conocen, que es el braille. Incluso hay, hablando de otros tipos de lenguaje, hoy por hoy existen videos, y lo vemos mucho, por ejemplo, en noticias o en mensajes políticos, donde tenemos a personas aplicando lenguaje de señas para traducir el contenido del video. Otro ejemplo es este de Vodafone, que es un mouse que utiliza el recorrido de nuestra visión ocular, o sea, de nuestro ojo, para hacer más, hablarlo más fácilmente, para tener una especie de puntero como el que tenemos en nuestras computadoras, pero dentro del smartphone. Y utilizas, por ejemplo, el pestañeo o el doble pestañeo para hacer clic. Ahí tienen una idea. Obviamente no son herramientas cómodas para nosotros que tenemos todas las capacidades. No son herramientas sumamente fáciles de acostumbrarse la primera vez que las empiezas a usar, pero de hecho casi todos los celulares la incluyen de alguna manera, así que puedes incluso explorarla sin necesidad de descargarte un software adicional. Lo importante de esto es que sepan que existen infinidad de posibilidades que salvan estas necesidades, porque donde tienes una carencia existe otro sentido exacerbado que se puede utilizar para suplantar cierta necesidad. Quiere decir esto que, por ejemplo, si no puedo ver,
puedo escuchar muy bien y mediante el uso de la escucha y el habla puedo consumir contenido. Ok, ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué estamos hablando hoy de accesibilidad web? ¿Por qué hoy se convierte en algo importante? Y esto es una respuesta que viene dada a infinidad de movimientos sociales. Si puedo nombrarles algunos, son el Me Too, el Black Lives Matter, que fueron las plataformas que movieron más masivamente esta sensibilidad cultural y social hacia temáticas de género, de inclusión. Y a raíz de esta apertura y de esta mediatización de estas iniciativas, empezaron también a entrar iniciativas de inclusividad que hablaban ya no de un color de piel, ya no de un género, de una religión, sino que hablaban más de capacidades biológicas, de capacidades físicas, de psicopatías, etcétera, y de otro tipo de enfermedades, si se les quiere ver desde un punto de vista, porque algunas lo son, no todas. Empezaron a entrar en este plano de la mediatización, de las redes sociales, de la política, y decantaron entre, si bien ya existían como iniciativas políticas de leyes, o mejor dicho, iniciativas legislativas desde hace muchísimos años, estamos hablando de los años 60, revisadas en los años 90, recién obviamente se toma desde un punto de vista web entre 2017 y 2019, ya que antes se limitaba solamente a espacios físicos, que quiere decir el típico cartel que nosotros podemos ver en cualquier transporte público, que decía que había un asiento que era para personas con movilidad reducida, o para personas, o que el asiento prioritario es para la embarazada, para el adulto mayor, o para la madre con el hijo en brazos. Bien, todo esto que antes se había vuelto una leyes de la ciudad, leyes de el transporte público, leyes de arquitectura, de ingeniería, se empiezan a traducir al entorno digital a través del consumo del contenido digital web. Y ahí nacen la ADA, que ya la vamos a abordar un poco más. Instituciones como el INADI forman la ONTI, que viene dentro de lo que es el Ministerio de Modernización. Y si bien dentro de la Argentina no es un ente que hoy por hoy esté aplicando sanciones severas, en Estados Unidos sí, ya es una temática fuerte las normas ADA, porque te permiten, o mejor dicho, ponen en vulnerabilidad a las empresas que tienen páginas web de recibir demandas, y que muchas de ellas se han llevado a cabo y han llevado a finalidad, y empresas grandísimas, como por dar un ejemplo simple, Amazon, se vieron involucradas en este tipo de situaciones que, o sea, no es que fueron escándalos, porque la verdad es que es algo nuevo, es una iniciativa que recién empieza y donde las empresas se tienen que ir ayornando, y la gente que tiene contenido web se tiene que ir ayornando. Y cuando yo digo hoy que se tienen que, es porque ya es una ley, y hay una ley que lo respalda y se vuelve una necesidad. Ahora bien, si yo soy un diseñador, ¿cómo me involucro dentro de lo que es la accesibilidad web? Bien, una de las primeras cosas a considerar, si somos diseñadores web, diseñadores gráficos, es el uso de contrastes. Si bien existen infinidad de errores funcionales que se encargan principalmente los desarrolladores web de resolverlos, porque son, por ejemplo, que una imagen le falta el texto alternativo, un título está mal nomenclado, tiene mal puesto una clase, no se sabe si un texto es un título o es un párrafo. Esos son el tipo de errores que en el ejemplo que están viendo, si ven la pantalla está dividida al lado izquierdo y al lado derecho. En el lado izquierdo tenemos un panel en gris que se llama Wave. Esto es una herramienta de Web Accessibility Evaluation Tool de la WebAIM, que básicamente lo podemos instalar fácilmente en cualquier browser, Google Chrome, Firefox, Safari, el que ustedes prefieran. Y lo que les va a permitir es ver la cantidad de errores funcionales y de errores de contraste que ya vamos a ver. Estos errores funcionales les dicen no solamente cuáles son,
sino cómo corregirlos. Directamente ahí ya están algunos ejemplos que tienen los Missing Alternative Text, son los textos alternativos que les estaba diciendo anteriormente. Linked Image, o sea, esta es una imagen linkeada. Después, textos que le faltan labels, un heading que no tiene ningún texto, botones que, si bien son, por ejemplo, cliqueables, no tienen ningún texto, por ende no se puede saber qué es el botón o a dónde va, o links que no llevan a ningún lado. Todo esto son errores funcionales. Ahora bien, el contraste. En lo que nos atañe a las personas dentro del mundo de la creatividad, de la comunicación visual y del diseño, los grandes enemigos de la iniciativa de accesibilidad web son los errores de contraste. ¿Por qué? Porque actualmente lo más fácil de que suceda, no es en este ejemplo el caso, pero lo que normalmente sucede es que hay errores de contraste. De hecho, infinidad de estadísticas lo demuestran de que por lo menos el 65% de los errores de incumplimiento de accesibilidad web son de errores de contraste. ¿Qué quiere decir eso? Hay algo llamado contrast ratio, que básicamente es el equilibrio de contraste entre un fondo y algo está frente a ese fondo. Quiere decir entre un primer plano y un segundo plano, si hablamos de normas compositivas. Puede ser, por ejemplo, un texto con un fondo, un botón con un fondo, una imagen que, si bien a nivel formato no necesariamente es una imagen, pero imagínense un SVG o un JSON file, o sea, archivos JSON, archivos.svg, que si fuesen un PNG sin fondo, no entrarían dentro de estos problemas de contraste. Pero al ser legibles por una de estas herramientas de accesibilidad, sí entran el CSV y el JSON, como algunos otros ejemplos, dentro de lo que es accesibilidad. Entonces, todo lo que son textos, todo lo que son botones, hipervínculos, sobre todo lo van a encontrar en esos dos, en los botones y en los hipervínculos. Tienen que tener un balance de contraste o un contrast ratio mayor al 4.5 en 1. Estas normas son difíciles de explicar a grosso modo en cómo se calcula el contraste, pero lo cierto es que para que no se hagan mala vida, existen herramientas como estos contrast checker que los pueden encontrar fácilmente en cualquier buscador. No necesitan descargarlos, ahí mismo están las páginas web. Ustedes ponen el código hex del fondo, el código hex del texto, y les va a decir directamente cuánto contrast ratio tiene y si pasa o no pasa las normativas WCAG, que tienen dos niveles, mejor dicho tienen tres, tienen A, AA y AAA, pero para contenido web necesitan que tenga AA y AAA, o AAA, perdón. No es lo mismo tampoco, o no aplica de la misma manera para textos pequeños que para textos grandes. Para textos grandes hay un poco más de libertad porque el texto ser más grande ya genera per se más contraste que un texto pequeño. De este modo, tenemos estas dos reglamentaciones. Entonces, para lograr pasar un ADA o para entrar dentro de las normativas WCAG, sencillamente tenemos que lograr un 4.1 entre 1 y para que sea AAA un 7 entre 1. Si bien a nivel visual y a nivel compositivo nos limita un poco dentro del tipo de colores que podemos encontrar o podemos usar, básicamente se trata sobre evitar una paleta de colores pasteles con otro color o contrastado contra otro color que tenga una tonalidad similar, o en viceversa, utilizar un color que sea de baja intensidad sobre un fondo muy claro. Ustedes como diseñadores van a saber una vez que tengan cualquiera de estos contrast checkers, y de hecho les informo, existen muchos plugins para sus herramientas favoritas como Photoshop, Illustrator, Corel o cualquier otra herramienta que estén aprovechando, que de una vez incluye los contrastes de color y les avisa si algo que están haciendo
no va a funcionar o no va a pasar un test de este tipo. Entonces, básicamente son dos cosas. Uno, cambiar el mindset de pensar a trabajar con altos contrastes. Y dos, utilizar una herramienta que nos permita revisar antes de enviar a producción o antes de enviar a un cliente un contenido que puede tener un problema de contrastes. Bien, para entrar un poco en contexto, más de 1.000 millones de habitantes del mundo, o sea, personas como tú, como yo, como todos los que conocemos, tienen algún tipo de discapacidad. Eso es 15% de la población mundial. Solo en Europa, el 80% de su población. En Asia, es aproximadamente el 17% de su población. Hay muchos países que son difíciles de cuantificar. Y en Norteamérica, estamos hablando de México, Estados Unidos, Canadá, 26% de la población tiene algún tipo de discapacidad. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Es que es un mercado que suena feo decirlo que está en auge, pero la realidad es que cada vez más personas tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, más allá de que esto nosotros lo podamos ver desde un punto de vista médico o de un punto de vista social, de cómo abordarlo, lo que nos atañe a nosotros es pensar que hay una población grande, quiere decir, hay una audiencia grande que necesita consumir este tipo de contenidos. ¿Por qué no nosotros producir para ellos? Para que vean desde un punto de vista, si bien ya hablamos de lo que es la inclusión al darnos cuenta de la cantidad de población que tiene algún tipo de discapacidad, veámoslo ahora desde un punto de vista de responsabilidad. Como les comenté antes, la ADA es la ley de los americanos con discapacidades, se aprobó en 2017 y desde entonces se han estado recibiendo demandas. Como ven en el gráfico que tienen a la derecha, en 2017 ya empezamos a tener las primeras cantidades de demandas, que tuvo un incremento sumamente notorio hacia 2018 y después empezó un crecimiento más poco a poco entre 2019 y 2020. Obviamente para 2022 esto ha incrementado un poco más. No teníamos los números exactos, por ende no los quise meter acá, pero básicamente esto lo pueden buscar. Buscan ADA normativas o ADA compliance y van a encontrar que estos son regulaciones. O sea, dentro de esta normativa que involucra todo lo que les nombré anteriormente sobre señalética, sobre espacios designados para personas con discapacidades, sobre normas de tránsito, etc. Dentro de sus regulaciones del título 3 y dentro de lo que es el área de alojamientos públicos e instalaciones comerciales, involucra la parte web, ya que es una especie de instalación comercial y que está abierta al público. Ok, bueno, todas estas normas ya nosotros abordamos un poco sobre qué es lo que nos piden o cómo estar en cumplimiento de estas normas. Por ende, lo que le da un valor agregado a nuestro diseño, si estamos apuntando a un mercado estadounidense, y que hoy por hoy, con la globalización que hay, con la descentralización que hay, es muy común que sobre todo los freelancers o las personas que trabajan para una agencia transnacional trabajen con este tipo de normativas y estén dándole un valor agregado a sus clientes. De todos modos, como les mencioné antes, dentro de Argentina también existen este tipo de regulaciones y estoy seguro que si nos están viendo desde cualquier parte de Latinoamérica, en cualquiera de sus países va a haber algún tipo de normativa y ley que regule este tipo de contenidos, que si bien no está tan expuesto al público, o si bien no tenga este nivel de presencia dentro de lo legal, es una regulación, es una norma, es una ley en muchos casos. Bien, a fin de cuentas, lo importante de destacar acá es que esto no se hace por altruismo, es rentabilidad. Tenemos un porcentaje de mercado de 13 trillones de dólares en renta disponible anual. Eso involucra a todas las personas con discapacidad y su entorno familiar, su entorno de cercanía, dado que piensen ustedes que cada persona que tiene algún tipo de discapacidad normalmente
las personas que están a su alrededor tienden a seguir sus iniciativas, tienden a consumir los mismos tipos de contenido, tienden a rechazar los mismos tipos de contenidos que no cumplan con ese tipo de regulaciones porque los limita cada vez que quieran compartir con esta persona que tiene una discapacidad. Si le quieren dar un ejemplo para que lo aterricen más fácilmente, imagínense tratar de salir a comer con un amigo, con un familiar que tiene alergias, que es celíaco, que está en silla de ruedas y no puede entrar físicamente a algún local comercial o algún restaurante. Entonces, precisamente por esto, uno siempre tiene que pensar, bueno, esta persona va a poder acompañarnos, esta persona va a poder comer la comida que sirven en este local, y así sucesivamente. Bueno, lo mismo sucede con el contenido web. Bien, 75% de la población con discapacidad consume diariamente contenido web. Es decir, no es que estas personas por sentir frustración de que tienen alguna limitante van a dejar de consumir este contenido. Todo lo contrario, lo están consumiendo, lo están utilizando para trabajar, para estudiar, para entretenerse y para infinidad de actividades, y lo están haciendo hoy. Entonces, no se limiten ustedes a pensar que al ellos tener una limitante o al ellos hacérsele más difícil, no están abordando este tipo de contenidos. Y por último, y esta es la parte más interesante para nosotros como una oportunidad, 86% de las páginas de internet no están en cumplimiento de las normativas WCAG. Esto es una métrica de la empresa que fabrica la herramienta que vimos hace unos cuantos dispositivos atrás, que es la que nos dice los errores funcionales y los errores de contraste, e incluso las alertas, que no son penalizaciones, pero sí conviene corregirlas. Bien, ellos hicieron un cálculo de un porcentaje de muestra en internet y vieron este inmenso número de páginas web que básicamente están siendo vulnerables a demandas, que básicamente están perdiendo audiencia por no ser accesibles, y al estar perdiendo una audiencia importante, están perdiendo ganancias. De este modo, y viéndolo desde el punto de vista inverso, al ser ustedes diseñadores que trabajan con accesibilidad, están abordando un importante mercado que no ha sido explotado. Es un nicho que está libre y que, como lo vimos en los últimos puntos, es inclusivo, es responsable y además es rentable para ustedes involucrarse dentro de estas regulaciones y normativas, y sobre todo la iniciativa de hacer el internet mejor. Muchas gracias por su atención y espero que les haya interesado. Si quieren saber un poco más, no dejen de buscarme en LinkedIn como Greg. Ahí me van a encontrar a mí, yo soy Manuel Greg Leal, y si quieren saber más, pueden contactarme.